Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad, como pueden ver, les vamos a estar enseñando este hermosísimo cuello. También se le conoce como chalina y chal. La verdad es que está súper fácil de hacer. Como pueden ver aquí, esto es punto red o punto malla, como le conocen. Y aquí le hemos elaborado un borde, vean, tanto de este lado como de este lado tiene este hermosísimo borde que la verdad le da un detalle súper especial a nuestro cuello o chalina. Les quiero mostrar así abierto cómo se ve para que así tengan una idea más o menos de cómo les va a ir quedando a medida que lo vayan realizando. ¿Se fijan? Él tiene aproximadamente de largo, que sería sacando la cuenta desde esta punta, pasando por todo esto hasta esta otra punta, tiene 150 centímetros. Obviamente tú lo puedes hacer para el tamaño que tú quieras. Así que vamos a iniciar con el paso a paso. Muy bien amigos y amigas, como pueden ver, estos son los materiales que vamos a estar utilizando para la elaboración de nuestro cuello chalina o chal. En este caso vamos a estar utilizando esta lana, pero ustedes pueden usar algodón, hilo, lo que ustedes tengan a su alcance. Por ejemplo, si estás en invierno, te recomiendo que uses lana. Si estás en verano o estás en primavera, puedes utilizar lo que es algodón o hilo para que sea un poco más liviano y no les dé tanto calorcito. Vamos a estar utilizando un gancho. Su número es 6.0 milímetros con esta lanita que tiene 4 milímetros. Otra cosa con respecto a la lanita es que vamos a estar utilizando para todo nuestro cuello chalina 170 gramos de lana. Así que bueno, vamos a comenzar. Vamos a empezar haciendo un aro deslizado. De esta manera es como yo lo suelo realizar. Voy a pasar mi gancho por debajo y voy a alar el que está arriba. Y allí voy a hacer una cadenita o un nudito, ¿sí? Ahí está. Una vez que ya lo tengo, entonces voy a empezar a hacer a partir de acá una y dos cadenitas. Con el primero ya tengo 3 cadenitas. Voy a agarrar una lazada y voy a hacer dentro de mi arito un punto alto y otro punto alto, así. Estas cadenitas cuentan como punto, así que tenemos 3 puntos altos. Ahora bien, vamos a hacer una y dos cadenitas. Vamos a agarrar una lazada y vamos a volver a trabajar dentro del arito 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a repetir otra vez 2 cadenitas, una lazada y un punto alto, 2 puntos altos y 3 puntos altos, así. Bien, una vez que ya tenemos estos 3 grupitos de 3, entonces lo que voy a hacer es que voy a cerrar mi aro así. Se tiene que mirar, ¿ok? Entonces una vez que ya lo cierro, voy a hacer una cadenita y me voy a pasar para este lado porque voy a trabajar mi vuelta 2. Para trabajar la vuelta 2 voy a deslizar este punto y este punto. Necesitamos llegar, un momentito, necesitamos llegar a este espacio de las cadenitas. En este caso sería este primero. Vamos a agarrar una lazada, amigos, y vamos a hacer 3 puntos altos en este espacio de las cadenitas. 1, 2, 3. Listo, tenemos allí 3 puntos altos. Vamos a trabajar con 2 cadenas, una lazada, y en el mismo espacio vamos a hacer otra vez 3 puntos altos. Ya está.
Ahora una vez que tejimos aquí este grupito, ¿verdad? Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. 5 cadenitas está bien. Nos vamos a posicionar ahora en esta cadenita de este grupito, ¿sí? Vamos a agarrar una lazada y directamente nos vamos a pasar aquí para tejer un punto alto. En total vamos a tejer 3 juntitos. Ok, 3, ya está. Vamos a hacer 1 y 2 cadenas, una lazada y trabajamos otra vez 3 puntos altos. Y bien, tenemos la vuelta 2 terminada. Así es como se mira. Ahora bien, para la vuelta 3 vamos a hacer lo mismo, amigos. Lo mismo. Vamos a hacer una cadena y vamos a deslizar estos 3 puntitos porque necesitamos llegar al espacio de las cadenitas. Entonces 1, 2 y 3. Aquí está, un momentito. Ahí está. Vamos a agarrar una lazada y tejemos nuevamente 3 puntos altos en este espacio de las cadenitas, ¿sí? 3 puntos altos. Ahí está. 1 y 2 cadenas, una lazada y trabajamos allí otra vez 3 puntitos altos. Así. Ok, luego de tejer esos 3 puntos altos, ahora lo que vamos a hacer es aquí, vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Nos vamos a posicionar aquí donde están las cadenitas. ¿Se acuerdan que realizamos 5? Bueno, en la tercera o en la que está en el centro, 2 para acá, la del medio, o la tercera, allí deslizan. Bien, volvemos a trabajar 1, 2, 3, 4 y 5. Una lazada y nos posicionamos aquí en el espacio de las cadenitas de este grupito, ¿sí? Así. Hacemos los 3 puntos altos, 2 cadenas y nuevamente 3 puntos altos. Y de esta manera terminamos la vuelta número 3. Vean cómo ya se va viendo. Bien, amigos, para la vuelta número 4 vamos a hacer el mismo proceso. Empezamos con la cadenita, nos damos la vuelta y deslizamos estos 3 puntitos. Este y desde aquí agarramos una lazada y trabajamos aquí en el espacio de las cadenitas. 3 puntos altos juntos. Una, 2 cadenas y volvemos a trabajar 3 puntos altos. Ahí está. Vamos ahora con el punto red, que es así. Nuevamente mis 5 cadenas, 3, 4, 5. Me voy a posicionar aquí, voy a contar en esta. Hay 5 cadenitas. Siempre me voy a posicionar en la tercera o en la que está en el centro. 2 para acá, 2 para acá, la que está en el centro. Y allí deslizo. Voy a hacer nuevamente 5 cadenas, 3, 4, 5. Me posiciono en esta y voy a posicionarme en la tercera. Aquí. Deslizo. Ahora hago otra vez 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y me voy a posicionar aquí para cerrar mi vuelta.
Aquí mismo hago 3 puntos altos. Dos cadenas y 3 puntos altos para cerrar la vuelta número 5. A ver, vamos a contar. 1, 2, 3, no, para cerrar la vuelta número 4. Fíjense cómo se ve. Empezamos con este y él va a ir creciendo a medida que vamos haciendo vueltas. Bueno, vamos a enseñarles la vuelta número 5. Y yo creo, amigos, que ya después de esta vuelta, ya ustedes saben aquí qué más hacer, porque es repetir. Si se fijan, desde la vuelta número 2 hasta la vuelta 4, hemos estado repitiendo lo mismo. Ya ustedes saben cuál es el proceso. Bueno, vamos a hacer nuevamente nuestra cadenita. Nos damos la vuelta, deslizamos este punto y este punto. Una lazada y tejemos aquí un punto alto, 2 puntos altos y 3 puntos altos. Hacemos 2 cadenitas y volvemos a trabajar aquí 3 puntos altos. Ya está. Tenemos aquí 6 puntos altos separados por 2 cadenas. Vamos a empezar con nuestras cadenitas para el punto red. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Nos posicionamos primero en este. En la tercera cadenita, allí deslizamos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. En la tercera, aquí deslizamos. 1, 2, 3, 4, 5. En la tercera, deslizamos. 1, 2, 3, 4, 5. Y hacemos aquí el grupito de los puntos altos. 6 puntos altos separados por 2 cadenitas. 1, 2 y volvemos a trabajar allí 3 puntos altos. Ya está. De esta manera, amigos y amigas, ustedes van a continuar una vuelta tras otra vuelta. Ustedes se van a dar cuenta que a medida que van haciendo sus vueltas, va a ir creciendo, creciendo, creciendo y les va a quedar una chalina. Ahora bien, amigos, en nuestro caso vamos a trabajar 40 vueltas. Recuerden que yo estoy trabajando con una lanita gruesa, pero si ustedes están trabajando con un hilo, algodón más delgado, obviamente tienes que hacer más vueltas, ¿sí? Entonces, en nuestro caso son 40 vueltas, así que bueno, vamos a continuar y nos vemos cuando ya tengamos el tamaño que necesitamos. Entonces, una vez que ya tengo mis vueltas completas, lo que voy a hacer es que aquí voy a cortar. Una vez que ya corté, entonces voy a asegurar y con una aguja lanera, en este caso tengo yo esta, bien, voy a esconder esta hebra para que quede bien escondidito, amigos, y no se pueda notar allí. Bien, amigos, una vez que ya pude esconder considerablemente mi hebra, voy a cortar y ya está. Ahora bien, les quiero decir, amigos, que desde esta punta, así, vamos a ponerlo así, desde esta puntita de acá, desde aquí, pasamos por todo esto, esperen si lo acomodo, vean, así, así, hasta mi otra puntita me da 150 centímetros. Eso es para que tengan como referencia. Ahora bien, amigos, lo que vamos a hacer ahorita son unas pequeñas borlas que les vamos a poner en estos 3 picos, en este y en este.
Bien amigos, lo que vamos a hacer ahorita son las borlas que les vamos a colocar a nuestro cuello Chalina Chal. Entonces aquí tenemos nuestra lana y para ayudarnos, para que nos quede perfecto, vamos a utilizar un cartón de papel higiénico. Vamos a estar utilizando también para decorar nuestras borlas unas 2 perlitas por cada una, en realidad son 3. Vamos a utilizar entonces 6 perlitas de estas. También vamos a estar utilizando una tijerita. Ahora bien, para iniciar, entonces lo primero que necesitamos es, vamos a pasar unas 8 vueltas aquí de esta manera. En mi caso yo solo quiero 8 vueltas para que me quede un poco flaquito, porque así me gustan a mí. Pero si a ustedes les gusta que sus borlas les queden gorditas, entonces hacen más vueltas. Entonces tengo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya está. Voy a cortar por aquí. Además voy a cortar más o menos una hebra como de 20-30 centímetros. Ahora bien, y voy a cortar otra. Si ustedes quieren la cortan del mismo tamaño o la cortan más pequeña, no sé, como ustedes quieran. Ahora bien, con la ayuda de nuestro ganchito vamos a pasarnos por aquí y vamos a coger esta hebra, esta de acá. Aquí, espérense un momentito, la vamos a pasar por aquí. Vamos a hacer un nudito acá arriba. Ahí está, vamos a hacer el nudito. Y vamos a hacer otro nudito. Bien, una vez que ya tenemos este nudito, entonces aquí vamos a cortar también aquí arribita. Sacamos. Vamos a cortar aquí que quede derechito. Ok. Ahora vamos a añadir la otra hebra. ¿Se acuerdan? La otra que cortamos. Porque vamos a anudar aquí, en este espacio. Entonces, aquí también hacemos un nudito. Y aseguramos. Ahora vamos a peinar aquí hacia abajo y vamos a cortar esta hebra aquí, que quede derechito. Ya está. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que aquí, espérense y acomodo un momento, voy a ensaltar mi aguja lanera y voy a meter estas 2 hebras por el hoyito. Una vez que ya está así, fíjense, de esta manera, entonces allí voy a añadir mis perlitas, 2 perlitas. Entonces voy a pasarlo. Sí, tengo que hacer un poco de fuerza, amigos, porque como aquí queda doble, queda bastante grueso. Así es como quedaría nuestra borla. Entonces vamos ahora a sacar aquí y nos vamos a pasar a nuestro cuello. Si se fijan aquí, amigos, espérense un momento, estas 2 puntas ya las colocamos. Vean que ha quedado igual. Entonces me queda por terminar es este de acá, el último aquí. Entonces yo me voy a posicionar aquí, me voy a ayudar con uno más pequeño, amigos, con este. Ahí está. Entonces allí voy a añadir esta hebra
solo una de las hebras, la voy a sacar de esta manera y allí voy a anudar. ¿Está bien? Ahora amigos, lo que yo voy a hacer para asegurarme que quede bien estas hebras escondidas, lo que voy a hacer es que con mi aguja lanera voy a esconder estas hebras por aquí para que quede bien escondidito. Entonces voy a proseguir a realizarlo. Bueno amigos, así es como finalmente se mira nuestro cuello chalina. Vean cómo se miran las borlas, se ven súper lindas decoradas con las perlitas. Pero bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Así es como se realiza tan fácilmente este cuello chalina chal. Espero les haya gustado mucho el tutorial. Si así fue, déjamelo saber en los comentarios. Comparte el video con tus amigos y también apóyame con tu like, suscribiéndote también al canal. Así que bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos para un próximo video. ¡Chao!